Por primera vez no se niega. Por primera vez dice no, no dice no. Por primera vez habla en plural. Dice los que tenemos que ir o lo que tenemos que ir. ¿Ha cambiado Alberto Acosta Burneo su posición respecto a esa posibilidad? ¿Está pensándolo? ¿Está abriendo la puerta? Y lo pregunto porque es clave que mucha gente que ha venido a este espacio o que en otros espacios opinan sobre lo que se debería y se podría hacer, se anime a correr el riesgo de participar. ¿Cambió de opinión usted que le dio esta mañana esa respuesta a Carlos Di Tomaso? Mira, creo que es importante que todos participemos desde nuestra experticia. Ya eso lo dice ahorita. ¿Se asustó decir eso de mañana? Lo que me da miedo es la parte política, porque no soy político y no quiero participar en la política. Participar desde la parte técnica, económica, me encantaría. ¿Le da miedo? Pero eso es una mezcla. ¿Miedo en qué sentido? En el sentido de que hay gente que nace para la política, que le gusta la política, que vive en la política, que disfruta de la política. Pero como usted mismo dijo somos ahí, más bien técnicos, la arquitectura de una nueva constitución requiere de lo económico. Y requiere de mucha técnica también. Tiene que haber, por supuesto, que sí, tiene que haber políticos, son necesarios. Sin política no se hace nada. Eso aportarán otros. Eso, que aporten otros, exactamente. El aporte técnico, si se puede aportar desde lo técnico, puede ser algo Pero, interesante. por ejemplo, si usted va y plantea, hay que desmonopolizar el control de los sectores estratégicos por parte del Estado. Ok, viene el abogado de la lista, el grupo, o afín, o lo que sea. Dice, ok, Alberto, ¿cómo lo pondrías tú en tus términos? Ok, ahora déjame ponerlo en los míos para que jurídicamente sea eficaz. Esa conjunción se puede hacer. Claro, es que el tema aquí no solamente es del trabajo, sino que hay una política previa, que es llegar a la asamblea. Correcto. O sea, se necesitan las personas también adecuadas, que sean técnicas, pero al mismo tiempo que puedan llegar exitosamente a ser electos. ¿Quién lo ha hecho electos. Flexibilizar su posición? Yo creo que hay un tema, la urgencia de hacer cambios de fondo en el país. Eso creo que es lo importante, pero como digo, el tema de la política todavía lo veo como un escollo, porque para llegar a la asamblea hay que atravesar por la política. Y esa es la parte compleja. Es un escollo. Ok. Pero aquí hay, no diría que un cambio, hay una posibilidad. ¿Es preciso lo que estoy diciendo? Sí. Ya, menos mal. No estoy interpretando su actitud. Porque yo noté esta mañana un cambio cuando lo oí en la radio y salté en el carro. Casi me chocó. ¿En qué rato este señor no es que cambió de posición, consideró otra posición? Antes de proseguir, demostrándoles lo que en la capital de la República. Recientemente, a sus redes sociales, Alberto Acosta Burneo subió este resumen que compacta muy brevemente lo que él plantea y me evita repetir eso aquí para más bien preguntar sobre sus planteamientos. ¿Por qué votar sí? Porque esta es una oportunidad de oro para liberarnos de la constitución del socialismo del siglo XXI, la que nos mantiene encadenados al subdesarrollo. Muchos dicen que una nueva constitución no da frutos inmediatos, y tienen razón. Tampoco la educación de nuestros hijos los da, y aún así invertimos años y décadas en ella, porque educar es invertir en el futuro. Con la constitución pasa lo mismo. Es la base sobre la que se construye el mañana. Algunos aseguran que la Constitución no resolverá el desempleo. Se equivocan. Solo en un país que sea amigable con la inversión productiva puede haber empleo. Nuestra Constitución socialista lo ve todo como estatal y considera que la inversión privada es tan solo una excepción, algo que debe ser tolerado. Así no hay futuro, ni inversión ni empleo. Otros dicen que una nueva Constitución generará incertidumbre, que la economía se estancará. Pero la realidad es que la Constitución socialista ya tiene al país estancado, con un crecimiento de largo plazo que no supera el 3%. Así no vamos a ninguna parte. Si no cambiamos el rumbo, el subdesarrollo será permanente. También se dice que acabar con los monopolios estatales significa privatizar. Es falso. El Estado no tiene que vender ni un solo alfiler. Solo debe permitir toda inversión, pública, privada, mixta, nacional o extranjera, para que puedan participar sin privilegios. Así se construye una economía libre, moderna, productiva. La pregunta es, ¿estaremos a la altura del desafío histórico que se viene? Llegó la hora de acabar con el amasijo de prejuicios socialistas sin sustento científico de la Constitución de Montecristi. ¿Tú qué opinas? Tras ese contundente resumen, vamos con las preguntas.
Cuando usted dice o recuerda que algunos aseguran que una nueva constitución no resolverá el desempleo, es en la única parte que es categórico. Dice, se equivocan. O sea, ¿sí resolverá el desempleo? Definitivamente, porque el crecimiento económico es lo que permite generar empleo. Y para que haya crecimiento económico tiene que haber inversión. Para eso precisamente es que hay que cambiar desde el lado económico, hay que cambiar esta constitución. Tenemos que colocar ciertos principios básicos, pero muy fuertes, muy potentes de materia económica. De la población económicamente activa, ¿cuánta está desempleada? Estamos hablando que alrededor de 6, entre empleo inadecuado, que es lo que existe más en el Ecuador, porque el desempleo realmente es una estadística. La gente que no tiene un empleo adecuado, estamos hablando que 6 de cada 10 no tienen un empleo adecuado o están desempleados. Cerca de 8 millones de ecuatorianos. 6 de cada 10 Cerca de 8 millones de ecuatorianos. De la población económicamente activa. ¿Y cómo activa, vamos a dar empleo adecuado a 8 millones de ecuatorianos? A través de inversión. Así es como funciona una economía que crece. ¿En cuánto tiempo? Inversión productiva, hay que aclarar. Toma un tiempo. Por supuesto que toma un tiempo porque también los frutos de la Constitución no llegan de la noche a la mañana. Pero tenemos que hacer bien las cosas. Hay que tener el punto de partida, es tener una Constitución amigable con la inversión. Que el Ecuador sea un país para invertir. Entonces comenzarán a llegar los capitales y veremos los resultados. Ya. ¿Cuál es la clave para ser amigable con la inversión en la Constitución? Principios económicos básicos que tienen que estar en la Constitución. El primero, libertad de empresa y de contratación. Segundo, estabilidad jurídica, fundamental. Eso tiene que estar en la Constitución. Por ejemplo, copiemos de la Constitución peruana que establece que los contratos tienen que respetarse. Ley. Exactamente, no pueden cambiarse por una ley ni por otro, ni cualquier otro mecanismo. ¿Eso qué significa? Que si firma determinado inversionista extranjero un contrato bajo estos parámetros de la ley y esa ley se cambia, no aplica para eso, aplicaría a futuro. A futuro, exactamente, aplica a futuro, pero eso da estabilidad jurídica, que es algo que escasea en la región, no solamente en el Ecuador, sino en la región en general. ¿Qué habría que poner en la Constitución? Establecer que los contratos no pueden ser modificados. Todos los contratos con inversionistas extranjeros. No pueden ser modificados con leyes. La modificación de contratos existe, por supuesto. Todo contrato puede ser modificado vía negociación bilateral, eso existe. O vía la justicia. Pero lo que no puede haber es una modificación arbitraria desde el Estado. Y si la hay, o sea, si quiere terminar unilateralmente con esa inversión por cualquier razón, la penalidad haría que no valga la pena ni siquiera incursionar en eso, pero lo importante porque sea tan grave el perjuicio. Exactamente, pero lo importante es que las reglas del juego no puedan ser cambiadas. Entonces, puede terminar un contrato, todo contrato tiene mecanismos de terminarlo y de renegociarlo también. Hay que seguir los mecanismos que dice, eso no hay ningún problema, eso no se puede bloquear. Lo que se tiene que bloquear es de que una ley cambie las reglas del juego, porque con eso se le da inseguridad al inversionista. Y eso nos lleva a otro principio, un cuarto principio, un tercer principio, el de la competencia y eliminar los monopolios estatales. Que el Estado elimine los privilegios para todos. Simplemente todos pueden competir sin privilegios y con eso incluyo al Estado. El Estado tampoco puede tener privilegios. Enseguida voy a preguntar cómo funcionaría eso, porque como marco general se comprende cuál sería la operatividad. Pero previamente, escuchen la opinión de uno de los más opuestos a este tipo de cambios, que además identifica como neoliberales a quienes sostienen una posición económica como la de Alberto Acosta Burneo. Me refiero al economista Marco Flores, quien fue ministro de Finanzas en el gobierno de Fabián Alarcón, cuando yo estaba en el Banco Interamericano de Desarrollo, y cuyo trabajo me tocó seguir muy de cerca. Siempre vi, por ejemplo, una reunión, la reunión anual del FMI, el Banco Mundial, era ese año en Hong Kong, en la cual el Fondo Monetario Internacional presionaba por una serie de medidas. Y Marco Flores le dijo, no es que no sean necesarias, es que no son viables políticamente. Y se resistió a esa presión mientras alguien que estaba en otra posición, el economista Fidel Jaramillo, entonces apoyaba al Fondo Monetario Internacional. Eso como antecedente. ¿Y qué es la población económicamente activa? Es la fuerza laboral, que en el Ecuador se define como las personas a partir de 15 años para arriba, que están en capacidad de trabajar, que quieren trabajar y que buscan trabajo. Esa es la población económicamente activa. Eso en el Ecuador son más o menos 8,5 millones de personas, de acuerdo al INEGI. Pero de ese total, solo un 35% tiene empleo formal. El resto está en la informalidad,
en el desempleo abierto, en el subempleo, es decir, con ingresos precarios que no le permiten, como acabamos de ver con el estudio, ni siquiera cubrir la canasta básica familiar. Este es el problema número uno del Ecuador. Este es el problema número uno de la pobreza. Entonces, las políticas económicas, ¿para qué sirve este trabajo, mi querido Roberto? Este trabajo sirve para orientar de mejor manera la política económica, porque lo que es una herramienta que no sirve prácticamente para identificar la verdadera situación de las familias ecuatorianas. No porque yo haya hecho este trabajo, sino que es un trabajo técnicamente hecho, ¿no? Entonces, esto lo que sirve es para decirle al gobierno, decirle al INE y decirle al Ministerio de Finanzas, oiga, meta la plata sobre todo aquí en estos sectores, que meta la plata de la inversión en estos sectores, ayude sobre todo a estos sectores, porque son los que la están pasando peor. Esa declaración que le dio a Radio Morena, Marco Flores, perdón, fijaba en un número un poco menor la cantidad de gente que tiene empleo no adecuado o inadecuado. 5 millones de la población PEA, económicamente activa, que él estima en 8 millones y medio. Si se aplican esas medidas, economista, ¿a qué plazo la sociedad podría generar empleo para esos o emplear a esos 5 millones, teniendo en cuenta que se complete el marco jurídico? Porque si eso es aislado, tampoco sirve. Yo creo que para ver cambios profundos pueden ser 5 a 10 años y podemos ver qué le pasó a Perú. Perú tuvo un ejemplo, una constitución de 1993 que transformó el marco jurídico. Antes de 1993, Perú era de los países que menos inversión extranjera directa recibía en la región, menos del 0,5% del PIB. Del 93 en adelante pasó a ser el país que más inversión extranjera directa recibe, por encima del 3% del PIB. Colombia también está por ahí cerca. Ecuador sigue estando muy lejos de esos niveles, no llegamos ni siquiera al 0,5% del PIB. Entonces se ve la diferencia, y se ve la diferencia en los indicadores. La pobreza en el Perú ha bajado significativamente. La desigualdad es muy inferior que la desigualdad en el Ecuador. Entonces vemos que ese modelo ha funcionado, pero claro, no hay atajos al paraíso. Para poder mejorar el nivel de vida de la población hay que producir más, y para eso primero hay que invertir, hay que mejorar las capacidades productivas, eso genera empleo y comienza a mejorar la situación del entorno económico. Él cree que la constituyente es la única vía para un cambio integral, que el verdadero problema de Montecristi es el hiperjudicialismo, no el hiperpresidencialismo, que hay que tener claro para qué la constituyente, sin repetir los errores de Montecristi, y para que una constitución funcione no basta copy-paste de modelos extranjeros, sino que la vinculemos a nuestra realidad. Bienvenido, abogado, y adelante con su resumen de esos temas. Muchas gracias, Carlos. Lo primero, hemos intentado en el Ecuador algunas reformas parche a la Constitución. ¿Cuál ha sido el problema? Y alguna gente dice, bueno, ¿para qué ir a una constituyente si se puede cambiar lo que está mal? ¿Por qué eso no ha funcionado? Por dos razones. Primero, porque a veces no hemos logrado cambios integrales. Un ejemplo, ahorita se va a votar para reducir la asamblea. Yo voy a votar que sí. ¿Eso va a solucionar el problema global que tiene la asamblea? No. Está bien, es un paso, pero necesitamos una reforma de fondo sobre cuándo elegir a los asambleístas. Creo que en segunda vuelta, cómo hacer los distritos, si debe haber una cámara o dos, es decir, cambios integrales. El otro problema que hemos tenido... Más los requisitos. Además, que hay que debatir. Exacto, más los requisitos. ¿Qué pasa con los requisitos, por ejemplo? Si se plantea que deban tener título universitario, que yo no sé si esa es la solución, pero digamos, se plantea. ¿Qué dice la Corte Constitucional? Eso es regresión de derecho. No se puede ni consultar a la gente. Discriminatorio. Si se plantea juicio político a los jueces de la Corte, no se puede. Se plantea que se ordene siempre prisión preventiva en el caso de delincuentes reincidentes. No se puede. Entonces, como no se puede hacer ciertas reformas que la gente quiere y que en todo caso tiene derecho a decidir a través de cambios puntuales, porque la Corte Constitucional los bloquea porque dice que son regresión de derechos, bueno, vamos a la solución de raíz. Una constituyente donde el pueblo decidirá, ojo, ¿no? Esto no es decisión del presidente Daniel Noboa, ni usted ni mía, será la gente
la que decía cuáles son los cambios. Aclarado el primer punto. ¿De dónde saca usted el hiperjudicialismo? Mire, aquí se ha hablado mucho y yo hago mea culpa también en eso, de hiperpresidencialismo en el Ecuador cuando Correa gobernaba. Con la misma constitución gobernaron luego Lenín Moreno, Guillermo Lazo y ahora Daniel Noboa. Y en cambio, ¿qué es lo que se dice? El presidente tiene muy poco poder. La norma es la misma. Realmente lo que había en la época de Correa, en cierto caso era autoritarismo y en otros casos es que en un periodo tuvo 100 legisladores. Pues si usted es presidente y tiene 100 legisladores, con la constitución que sea va a tener muchísimo poder. Y luego, ¿qué pasó? Metió la mano a la justicia, cooptó el Consejo de Participación Ciudadana y la Corte Constitucional, que es la verdadera sede máxima del poder en el Ecuador, y ahí es que logró controlar todo el Estado. Lo que ha revelado... ¿Permitido por quién? Por la existencia de ese engendro del CPCCS. Sin duda, sin duda. Que habría que eliminar. También. Pero ese consejo también existe ahora. Ajá. Y aún así nos quejamos de que el presidente tiene muy poco poder en ciertos casos. ¿A qué voy con el esto? suprapoder, según su descripción, realmente es la Corte Constitucional. Pero por supuesto, ¿quién tiene la última palabra sobre lo que se hace o no en el Ecuador? Ellos, sin tener La Corte juicio Constitucional. político. Pregunta, ¿quién puede destituir a un juez de la Corte Constitucional? En la práctica. Nobody. Nadie. Correcto. Entonces, a ver, si tuviéramos un presidente que puede hacer lo que le da la gana y nadie lo puede destituir, diríamos que es un dictador. Pues, ¿no? No. La Corte Constitucional hace exactamente lo mismo. Y ojo, esto no es una crítica. Yo tengo buenos amigos que han estado en la Corte Constitucional y creo que son gente valiosa, así como discrepo con otros. Esto no es una cuestión de personas, ni de izquierda ni de derecha. Ya vamos a lo Es que el usted sistema el reclama. problema. No repetir los errores de Montecristi. ¿En qué sentido? ¿A qué se refiere? No podemos pasar de una constitución de izquierda a una constitución de derecha. Y en eso me parece bien lo que ha dicho hoy el presidente Daniel Noboa sobre sectores estratégicos. Ojo, es verdad que se puede delegar hoy a la empresa privada la gestión de sectores estratégicos. Vaya a ver casi todos los puertos del Ecuador, la telefonía. Los aeropuertos. También es verdad que hay ciertos candados en la Constitución que creo que no deberían estar. ¿Cuál es la solución? No irnos al extremo opuesto de que todos los sectores estratégicos los maneja el sector privado. No, quitemos eso de la Constitución. La solución a estos candados es destrabarlo del todo, no ir de la izquierda a la derecha. Qué importante esa definición, porque eso es lo que muchos creen que se quiere hacer y yo coincido en que sería un error. Y hay un elemento que el presidente ha puesto en el estatuto que garantiza esto, el establecer que solo por 2/3 partes los grandes temas se pueden resolver. Es decir, que si el otro bloque mayoritario va a ser el correísmo, sin un mínimo acuerdo con el correísmo no se puede salir adelante. Lo cual es sano, porque para que una constitución funcione debe ser ni para ti ni para mí, porque debe servir para que gobierne cualquiera, y eso es malsano. Lo decidirá el pueblo. Es malsano, es democrático, porque desgraciadamente el país sigue votando por esa opción política que es el brazo político del crimen organizado, que lo que quieren es instaurar una dictadura como Chávez y se valen de la democracia para eso, pero es culpa realmente de que los que quieren ser tercera opción no hayan logrado serlo. Entonces, mientras no haya una opción democrática mejor, la que aparece como eso es el correísmo. Y su último punto de vista era no hacer un copy-paste de modelos extranjeros. Ese es el problema fundacional del Ecuador y de gran parte de América Latina, ¿no? Nos gusta esto de Estados Unidos, por ejemplo, la constitución de 200 años. Solo Estados Unidos tiene una constitución de 200 años. La nuestra claramente no va a durar un siglo, ni esta. Usted está proponiendo que por primera vez hagamos una constitución original adecuada a nuestra realidad. Pensemos, ¿qué es lo que hicieron los padres fundadores de Estados Unidos? Eso es lo que hay que imitar, la actitud, no el texto. La actitud era gente muy leída, fathers, pero en estaba filosofía, comenzando en en Estados Unidos y era 2 siglos atrás. Pues. Sí, pero ojo. Ahorita en estas actitud, condiciones del mundo, con un país sitiado por el narcotráfico, ¿usted quiere que produzcamos una constitución madura, para decirlo de alguna manera? No, una constitución realista. Lo que hacían los padres fundadores de Estados Unidos ¿qué es ser realista? Es ver la realidad que uno tiene enfrente. Pongo un ejemplo. Algunos dicen la muerte cruzada es teóricamente una aberración. Oiga, pero es la primera vez en la crisis de Guillermo Lazo en 2 décadas que una crisis se resuelve sin romper la Constitución. Muy cierto. Entonces,
Veamos qué nos funciona a nosotros. Nosotros no somos ni gringos, ni suizos, ni peruanos, ni colombianos. Con esto no estoy diciendo que no veamos ampliamente lo que hay afuera, pero tengamos un debate mirando nuestra realidad, y por eso la gente que va a la constituyente no solamente tiene que ser leída y escribida, como dirían coloquialmente, los Montubios, sino también conocer la realidad y la historia de nuestro país, porque una constitución, esto ya lo decía Aristóteles, funciona si se adapta al suelo, a la tierra donde se genera. Bueno, nuestra invitada de esta noche aparece en un comunicado que se ha difundido hace poco con una cantidad de destacados juristas planteando una nueva constitución. Sí, dicen tener una nueva constitución es una decisión que nos compete a todos los ecuatorianos, pero la parte que a mí me llama más la atención es aquella en que plantean la necesidad de que para llegar a una nueva constitución se parta de un nuevo pacto social, construido con responsabilidad, desde la pluralidad, con una mirada de país y con la ciudadanía en el centro. Un pacto que represente mínimos compartidos y que surja de un consenso nacional. Para mí, esto vuelve mucho más complejo el reto, mucho menos viable. Pero no por eso se debe dejar de intentar. O sea, ya hay un grupo que va tras la constitución ideal. Y no son cualquiera. Verónica Hernández Muñoz, Carlos de Tomaso, Mario Cuy, Ismael Quintana, Pablo Santillán, Héctor Yepes, Daniel Curi, Javier Palacios, Oscar del Bruto, Leonel Fuentes, Gonzalo Novoa, José de la Gasca, Francia Druet, Miguel Costaín, Miguel Hernández, Rafael Ollarte, Emiliano Donoso, Ricardo Novoa, Esteban Novoa, Roberto Andrade, Carlos Luis Sánchez Gaete, Anabel Abarca y Nadia Villón. Empecemos por ahí, doctora. ¿Por qué aceptó estar incluida entre los firmantes? Bienvenida. Muchas gracias, Carlos, por la invitación. A ver, esta es la primera vez que firmo un comunicado así público, pero yo creo que es tiempo de rescatar al país. Yo creo que es muy sencillo y muy fácil quedarse detrás de una pantalla, quedarse detrás de las redes sociales o incluso hasta en la misma clase, en el aula universitaria. Pero creo que es momento de arrimar el hombro y de poder decir, bueno, ¿quién rescata al Ecuador? Hace poco no tenía eso en sus planes. ¿Qué la hizo cambiar? Yo creo que uno puede hacer el cambio desde el lugar donde se encuentra. Siempre he pensado eso y lo sigo pensando. Uno no tiene que intervenir en política, ni intervenir ni tener una pantalla para poder hacer cambios que el Ecuador necesita y requiere. Pero desde la política y la pantalla se los puede acelerar, totalmente, ¿no? Sí, se los puede acelerar y se los puede hacer realidad muchas veces. Pero, por ejemplo, yo que estoy en el ámbito académico, yo creo que la formación de jóvenes es igual o más importante que un puesto político, inclusive. ¿Y sabe a cuándo da resultados? A 10 o 15 años. Pero los da. Y hasta tanto la situación que la mueve a intervenir, sí, ¿cómo la cambiamos? No, definitivamente el Ecuador pasa por un momento muy complicado. A mí me apena mucho la situación en la que está Ecuador y yo creo que las ideas tienen que servir para construir. Estas personas que intentan hacer el mal, que intentan dañar, que tienen secuestrado al Estado y que no dan la cara últimamente o nunca realmente, hay que hacerle un contrapeso. Si la iniciativa cuaja, y esta es normalmente la pregunta final, usted se la decía al principio, de los términos en que este comunicado se firma, ¿usted lo pensaría por lo menos si le proponen estar en un grupo coherente para ir a la constituyente? Yo le dije en el programa, el primero que estuve aquí físicamente, que yo no tengo un partido político. Yo no sé ni siquiera cómo funciona eso, o sea, cómo están, cuáles son las bases, quiénes son los líderes, o sea, más allá de lo que uno pueda medianamente saber como ciudadano, pero sé que los partidos se mueven por temas orgánicos, que hay una jefa o jefe de ese movimiento. Entonces, no lo sé, o sea, realmente esa es la verdadera respuesta. ¿Qué cosa? Ese ya es un avance, antes fue categórico, usted se quedaba en lo académico. Vamos ahora a sus puntos más polémicos e interesantes. ¿Por qué esa cerrazón suya en mantener la Corte Constitucional cuando la tendencia de muchos ha ido por eliminarla y pasar el control constitucional a la Corte Nacional o mantenerla, pero que sea sujeto a enjuiciamiento político? Y hay una tercera, mantenerla y disminuirle muchas de sus atribuciones que se las ha tomado y otras que se las han entregado. A ver, yo
he estudiado de cerca por años el trabajo de la Corte Constitucional del Ecuador. Y yo quiero aquí hacer una división de esa labor que ha hecho. Usted tiene una cara que es la cara política de su intervención terrible en el caso del expresidente Guillermo Lasso, de su intervención en los decretos ley durante la muerte cruzada, las declaratorias de inconstitucionalidad de las últimas 2 leyes del presidente Noboa, pero tiene otra cara a la Corte que es una cara de una institución que ha garantizado derechos para grupos de atención prioritaria. Para hacer una precisión, ¿desde cuándo ha estudiado la obra, el aporte de la Corte Constitucional? 2010 específicamente. Yo empecé a hacer una base de datos solita. No incluye mucho a la de Patricio Pazmiño. Incluye la jurisprudencia porque, bueno, pues una alta corte es una corte de precedentes, va construyendo sus precedentes un caso a la vez. ¿Y esa fue una buena Corte Constitucional? Denominada la Corte Cervecera. No fue una buena Corte Constitucional, definitivamente. ¿Pero por qué? Y aquí yo le quiero hablar de algo que es cercano a usted, y es la libertad de expresión. La Corte Constitucional en el año 2019, en 2 casos importantes, el caso del diario La Hora y caso de Revista Vistazo, señaló que el Estado no era sujeto del derecho a la libertad de expresión ni ninguno otro derivado de la dignidad humana. Histórico fallo. Por eso, entonces ya nadie habla en el Ecuador de la limitación a la libertad de expresión, porque eso es un tema superado. Fue superado gracias a la Corte. Y fue la del 2019. Fue la del 2019. Si usted le quita a la Corte, Carlos, estos casos del matrimonio igualitario, el caso del aborto por violación y otros casos socialmente polémicos. No me mezcle ahorita. Vamos al tema socialmente complejo. Okay, lo socialmente complejo. La sociedad necesita cambios, ¿ya? Y las minorías piden cambios, y normalmente esos cambios vienen por la legislatura. Pero la legislatura a veces se demora. Esos cambios vienen por las tendencias sociales. Por las tendencias sociales que empujan. Esos cambios de la modernidad fue que la Corte violó o flexibilizó Carlos, la Constitución. El aborto por violación, ¿ya? En el año 2010 se quiso tratar en la legislatura. En la época también, me parece 2018, se quiso tratar y siempre se trababa. Ya, porque Ecuador es un país profundamente católico, eso hay que decirlo, y no pegaba ese discurso dentro de la Asamblea Nacional. Entonces, los movimientos sociales vieron en la Corte, pero no en Ecuador, pues esto pasa en el mundo entero. La eutanasia aprobada en Colombia vía Corte Constitucional, el matrimonio igualitario aprobado en Colombia vía Corte Constitucional. Eso no significa que yo considere que esté correcto, pero le digo cuáles son las vías, porque no hay otra. ¿Quién ha dicho a la Corte que tiene que ser un regulador de la modernidad? No tiene La Corte debió haber dicho, señores, yo estoy de acuerdo con esto es cruel, esto es injusto, la sociedad ha evolucionado, cámbienme la Constitución. No, es que no funciona así. ¿Ya? ¿Por qué? ¿No debería funcionar así? No necesariamente. Entonces, ahí viene el problema de que ellos interpretan según su mejor criterio, como les parece la Constitución, y también según sus dogmas y convicciones ideológicas, que desde luego las tienen. Entonces quedamos librados a una Corte de tendencia según su composición o según su descomposición, comparando con una Corte que no es constitucional, con lo que pasa en la Corte Suprema de los Estados Unidos. Vamos a la Corte Suprema de los Estados Unidos. En el año 1973, en el caso Roe v. Wade, se acepta el derecho al aborto. ¿Ya? Con esto no quiero decir que yo necesariamente estoy a favor del aborto. No. El aborto libre no. Pero 1973, la Corte Suprema de esa época, empujada por las presiones sociales, hace reconocer en esa sentencia el derecho al aborto. Y 49 años después, en el 2022, en el caso Dobbs versus Algo Jackson, la Corte señala, ya de mayoría republicana. Claro, cambió la composición. Le dice, el derecho al aborto nunca existió. Entonces, no es que la Corte del Ecuador interpreta la Constitución. Ese es el rol mundial de las Cortes, interpretar lo que dicen los constituyentes que muy probablemente en ciertos casos ya murieron y a alguien le toca interpretar. El problema de la interpretación siempre va a existir, Carlos. La Corte debe ser, en otras palabras, un termómetro de la evolución social que se ve rezagada en lo político por los otros prejuicios que hay. Eso debe ser. Una Corte debe ser garante de derechos. Eso ha terminado siendo. Debe ser garante de derechos, ¿ya? Pero en ese ejercicio de la garantía de los derechos tiene que saber ajustar la interpretación, creo yo, a la voluntad del constituyente. Le digo creo yo porque lo dije también en una entrevista con Carlos de Tomaso. Las altas cortes tienen dos posturas, o una postura originalista que se apega a lo establecido en la Constitución, el matrimonio es entre un hombre y una mujer.
o una postura de la Constitución viviente, que es un poco la postura también de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Tiene que ajustarse conforme a los cambios que vienen dándose en la sociedad. Entonces, si usted hubiese tenido 9 Enrique Herrerías en la Corte o 9 doctoras Carmen Corral, muy probablemente no tendría el matrimonio igualitario. Entonces, al final también se dice, es una cuestión de votos. Pero mire, las cortes, las altas cortes, tienen siempre las de perder, incluso en las democracias, porque no tienen ni las armas ni el presupuesto. Ya, ahí están las razones por las cuales vamos a seguir desarrollando. La doctora Verónica Hernández mantendría la Corte Constitucional como está y lo justifica por los motivos, inclusive históricos, que ha desarrollado. Ok, mantenemos por esas y otras razones la Corte Constitucional como está, sin juicio político. A mí no me gusta el juicio político a la Corte Constitucional en un país como Ecuador, con el antecedente que tiene, que ya mucho se ha hablado, Camba Campos, Quintana Cuello. Es decir, yo creo que sí debe de existir un control hacia los jueces de parte de la legislatura, pero las causales de esa posible destitución debe de ser analizado con rigurosidad. ¿Cuáles deberían ser algunas, por ejemplo? Fallar contra norma expresa. Ya alguien me puede decir eso ya existe, por ejemplo, no sé, pues alguien puede decir que ya existe y que por eso los jueces ellos mismos pueden destituirse, ¿no? Con las 2/3 partes. Esa puede ser una opción. Otra causal podría ser, bueno, pues... ¿Y quién los destituiría? ¿Quién los como pasa en Colombia? Yo puse, creo que en mis redes sociales, puse allí una lista de cómo opera en los otros países. Ha hecho mucho estudio comparado usted. Exacto. Sí. Entonces, en otros países se da muchísimo. Yo conversé, también se lo había dicho con un juez del Tribunal Constitucional de República Dominicana y él me dijo, aquí el Congreso nos puede destituir, pero con una alta votación. Entonces, las causales es algo que tiene que estudiarse, cómo se da en otros países y también el tema de la votación, porque casi siempre se da a través del legislativo, no hay más. O sea, si las causales se vuelven rigurosas y pertinentes y la Asamblea tiene más de 2/3 o una mayoría calificada, ¿valdría la pena considerar eso en la nueva Constitución? Valdría la pena considerar una limitación al poder, porque sí es verdad que la Corte tiene bastantes competencias, que yo justo se las me mostró pues ahí, 32 competencias, y creo que sí es excesivo. O sea, si uno le quita el rol a la Corte de ser un árbitro al momento de el 129 del juicio político al presidente de la República, si le quita ese arbitraje en la muerte cruzada, si le quita esa última palabra en temas estrictamente políticos, entonces yo creo que queda una Corte más cercana a su propia naturaleza y alejada de lo que debe de estar alejada, que son los temas políticos. ¿Hasta cuándo se dedica a estudiar tanto y poco a practicar más? ¿Debería estar en la Constituyente? Bueno, buenos días, Carlos. Gracias por invitarme. Qué bueno tener la oportunidad de vernos de nuevo. Hace tiempo que no nos veíamos, es verdad. Partiendo de la pregunta que me acaba de mencionar, bueno, yo he sido una estudiosa permanente del sistema democrático desde toda mi vida, desde que fui estudiante. Esto ha sido mi pasión, digamos, que me ha movido, mi leitmotiv para seguir estudiando. De hecho, estoy terminando una maestría porque siempre dentro de mis ideas y dentro de mis aspiraciones ha sido entender cómo se puede lograr hacer política pública de a de veras, pero sobre todo construir políticas públicas desde los datos, desde lo técnico, no solamente desde el discurso político. Vamos con esas ideas aplicadas a la Constituyente y luego retomo el bichito que quiero dejar sembrado. Sí. Como usted ve, no se pudo poner más alta la vara y su preocupación fundamental sigue siendo la calidad de los asambleístas, la representatividad de ellos. A estas alturas, ¿cómo se puede subsanar eso? Siempre hemos dicho desde Participación Ciudadana y desde la academia es que la Constituyente es la vía idónea para poder cambiar la Constitución. Estamos claros, creo yo, que la Constitución tiene que ser cambiada porque tiene un defecto importante de origen, desde su sistema, desde cómo fue construida, pero además los elementos importantes que la Constitución política actual tiene no permite que el Ecuador se desarrolle como debería desarrollarse y enfrente los desafíos que un siglo XXI está poniendo a todos los países. ¿Elementos como cuáles? Por ejemplo, por ponerle un ejemplo
por fuera de lo que yo siempre hablo, que es del Consejo de Participación Ciudadana, Sí. pero por ejemplo, pensar y repensar el tema del manejo de los sectores estratégicos. Nosotros vivimos una situación el año pasado tremendamente difícil a la luz del estiaje, ¿verdad? Y obviamente había la posibilidad de poder pedir ayuda o de alguna manera hacer uso o contratar alguna tecnología importante por fuera de del país para poder ayudar con rapidez a solucionar este problema y no lo pudimos hacer. ¿Por qué? Porque ya la Constitución, que es el marco normativo, ¿no es cierto?, que nos rige a todos, ya establece o establecía desde Montecristi que los sectores estratégicos no pueden ser, ¿no es cierto?, no pueden, dentro de los sectores estratégicos no puede intervenir una empresa extranjera para hacer ningún tipo de contratos. Y eso realmente determinó que el Ecuador esté sumido en una situación que hubiera sido no fácil, pero quizá un poco más rápida de resolver. Ese es un elemento, doctora. ¿Qué otros? Otros, por ejemplo, el tema del sistema de partidos. Yo creo que ahora mismo nosotros acabamos de sacar un tema importante que es desde Participación Ciudadana, que es, ya sabemos quiénes son y dónde están los 233 partidos, movimientos políticos, 233 vivos, ¿no es cierto?, partidos políticos. Y claro, entendemos que hay una discusión interesante, de hecho, planteada y que va a ser planteada en la Asamblea, en la consulta popular, que es el tema del financiamiento, pero nada puede superarse si es que el sistema de partido, su concepto no está siendo más riguroso y permite además al Consejo Nacional Electoral en su momento controlar que no existan tantos partidos y saber claramente que los partidos que están inscritos son aquellos que responden claramente a reglas claras. Me llama la atención que usted en Quito no esté con la mayoría de la intelectualidad y de los consultos quiteños. Ellos están en contra, curiosamente, habiendo estado en contra de esta constitución de Montecristi. Y la razón principal es que no es el momento. Primero, nunca hay un buen momento. Claro que no es el momento ideal, hubiese sido mejor al principio. Y la otra, el temor de que esto sirva para que Noboa se consolide como un líder autoritario. ¿Por qué no comparte los mismos reparos? No es que no comparto los reparos, yo hago un análisis técnico. Y yo pienso que la Constitución o una constituyente siempre es una oportunidad, Carlos. Pero hay que aprovechar esa oportunidad de la mejor manera posible. Lo estamos haciendo hasta ahora, con lo que se ve. Todavía no tenemos muy claro el panorama, porque primero tenemos que pasar la asamblea, digamos, la consulta. Y la consulta nos va a definir realmente si va a haber constituyente. ¿Quiénes no tienen claro el panorama? ¿Y qué es tener claro el panorama? Si el presidente da más pistas de las que ya ha dado, que es lo único que ha dado, lo que va a hacer es alimentar más a aquellos que tienen una posición por el no. No necesariamente. Yo sí creo que es importante tener, por ejemplo, al menos líneas gruesas. Obviamente el presidente, por obvias razones, no va a salir a la opinión pública a decir absolutamente todo y francote, como se dice, todo su estrategia para la Asamblea Constituyente. ¿Qué son líneas gruesas? Pero, por ejemplo, las líneas gruesas. Yo pienso que una Asamblea Constituyente debería tratar lo siguiente. El tema de modelo económico. Es importantísimo que el modelo económico tiene que estar por la línea. Me van a disculpar, yo pienso que es una línea liberal, o sea, puede estar en contra. Es lo mejor, no es lo mejor. Pero yo pienso que hoy por hoy, dadas las circunstancias, esa es la línea que debería ser, pero bueno. Modelo económico el modelo económico no. Sistema de partidos es otra. Organismos del Estado y estructura del Estado es importantísimo. Y ahí entra todo el tema que hemos discutido años, que habla el diseño institucional, donde volver a los tres poderes, volver a los fuera tres poderes, CPCCS, fuera el Consejo de Participación Ciudadana y obviamente rediseñar, porque acuérdense que ahora tenemos el quinto poder, el famoso quinto poder, que no solamente está con el Consejo de Participación Ciudadana, hay que volver a repensar entidades de control. Cuando usted retira, ¿no es cierto?, el Consejo de Participación Ciudadana, por fuerza va a tener que tomar en cuenta quiénes van a elegir las autoridades. Hay dos puntos críticos en este momento. Corte Constitucional, sí o no, es una discusión, pero más que eso, Corte Constitucional con o sin juicio político. Claro, exacto, a eso iba. Entonces, habrá que discutir, por ejemplo, cuál va a ser la posición respecto a la Corte Constitucional. ¿Cuál es la suya? Se van a generar
si se van a generar canales de control político también para la Corte Constitucional o basta solamente con los controles legales que ahora la Constitución establece. ¿Cuál de los dos favorece ¿qué es usted? lo que a mí me parece desde el punto de vista democrático? Yo creo que sí es importante tener contrapesos. Yo no he sido fan tampoco de la Corte Constitucional, eso tengo que decirlo, pero no obstante siento que para ir caminando dentro de procesos democráticos y según lo que establece esta Constitución, que está vigente, no nos queda de otra sino que acudir a la Corte Constitucional para obtener los dictámenes que sean necesarios para las leyes que la Constitución nos manda. Pero el contrapeso debería ser que sean sujetos a control político de algún tipo. Yo creo que hay que pensar, y eso no me meto yo, por ejemplo, no quiero meterme yo a sugerir cuáles, porque no soy constitucionalista, me pueden caer con toda la razón, pero creo que ese, por ejemplo, Carlos, es un tema de debate forzoso. Es decir, si va a haber una propuesta que va a tocar a la Corte Constitucional, aseguremos que existe un debate no solamente de los técnicos constitucionalistas, y ahí mi segunda posición, sino también de gente de la ciudadanía que no necesariamente esté dentro de la Constitución, sino que haga, por ejemplo, yo siempre he dicho, y usted varias veces me ha entrevistado, algunas ocasiones en las que yo digo, qué bien le haría al país tener una suerte de acuerdo ético-político entre los que están en la Asamblea Constituyente y una plataforma ciudadana en donde podamos estar expertos, académicos, sociedad civil, obviamente gente de buena reputación, en el sentido de que gente idónea y que no tenga ningunos esqueletos oscuros dentro del closet. De hecho, usted ha reclamado que en todo este proceso exista verdadera verduría y participación. Que las plataformas tengan acceso. Exacto. Que no es que te hablen una página web y dicen, ya mételo más. Así es. Entonces imagínense lo que sería para la democracia y para el modelo de constituyente ecuatoriano, que por ejemplo, desde el gobierno establezca una mesa de, ¿cómo se le llama? No de negociación, sino de expertos en donde pueda sacarse los temas de la constituyente hacia la sociedad civil. ¿Y por qué le digo esto? Qué bueno. Para ser retroalimentada a la vez por la sociedad civil. Fíjese, le quiero contar algo. Hagamos lo que no hizo Chile. Exacto. Fíjate que nosotros estuvimos en Montecristi, yo personalmente en Montecristi estuve todo el proceso de construcción de la Constitución y tengo esa lección aprendida. Yo me acuerdo tanto, eso fue tantos años, 15 años, 16 años, y usted tenía un puesto, me acuerdo, a la entrada de la Constituyente, en donde transmitía que en una tarima. Y yo fui entrevistada en ese tiempo, tantos años, conmovedora, varias veces. Funcionó la veeduría. ¿O no les paraban bola? Fantástico. Funcionó, en algunas cosas funcionó, en otras no nos dieron caso, pero más allá de hacerle caso o no a las sugerencias de la veeduría, el ejercicio de tener gente idónea pensando en unas cosas apoyando y en otras cosas observando y dando observaciones. Y en otras oponiéndose simplemente. Y oponiéndose. Puede que no sea el momento para ciertos cambios, no hay cómo cambiar todo. Pero además otra cosa, usted tiene, cuando tiene como se llama, un legítimo contendor de afuera, una contraparte, una coteja, ¿no es cierto?, de sociedad civil de afuera, ¿sabe lo que sucede? ¿Qué es lo que sucedió en Montecristi? La gente valora desde afuera y ¿sabe qué? Se apropia. Y eso le daría esta vez algo que necesita la Constitución, que es legitimidad. Y yo le he escuchado varias veces al presidente como que parece que como que le gustaría ir por ese lado. Le he escuchado y le he dicho, sí, tiene que ser participativa, etcétera. Imagínense lo que significaría esta oportunidad. Tener una mesa de expertos afuera que no le deben nada a nadie, digamos, ¿no es cierto? Eso? A mí me parecería. Hagan ustedes eso. Imagínense, yo encantada de la vida. Eso, como uno de los imagínense, aliados. un caramelo me da a mí, para mí, hacer esto con todo lo que yo tengo de experiencia en Montecristi. Poder tener desde sociedad civil un grupo de expertos que le puedan decir, esto muy bien, pero mejórenle así. Esto tal vez no es el momento, o esto en no. Lo que a mí corresponda, ¿ya? Alianza consolidada. Fantástico, imagínense. O sea, diariamente, yo tengo un programa de opinión diario, tendríamos mínimo un segmento para seguir opinando y seguir dando retroalimentación. El debate de hoy en la Constituyente fue exacto. Todos los días. Me encanta hasta el título, el debate de hoy. Entonces, hoy se debatió, me invento, el tema de se va a eliminar el Consejo de Participación Ciudadana. ¿Cuál es su opinión? El grupo de expertos dice que estamos de acuerdo, porque además hay que quitarle la elección de los órganos de control y volver a la Asamblea. ¿Cómo?
Y yo le voy a decir, porque eso yo ya me lo sé de memoria, cómo debería ser. Y de ahí viene la gente que desde el Estado ya no opina. Exacto. Redes sociales. Los no se aceptan trolls, ponemos reglas. Participan gente con identidad verdadera y verificada. Y fíjese usted, lo bueno que es para un asambleísta constituyente, el tener esa retroalimentación, que sabe que no tiene una tendencia política. ¿Sabe qué? Que no está contaminado. Ya veo por qué lo planteó eso. también. Se la sacó para no ir a la constituyente. No necesariamente. No tiene que ser candidata. Es que este aporte sería mucho mayor que el que podría ser de candidata. Más aún con su experiencia en participación ciudadana. Me parece excelente la gente que quiera enlistarse, ¿no es cierto?, para ir a la... Y me parece excelente y está bien, ¿no es cierto?, porque si hay gente preparada que quiere, de eso se trata. Pero hoy por hoy, Carlos, ¿le apasiona esto usted, ¿no? A mí me encanta. Y mire, sí. hoy por hoy, con una polarización con la cual estamos viviendo, con el riesgo que si yo tengo oportunidad de hablar en esta entrevista sobre lo que le voy a contar, ¿qué me preocupa a mí? Y le voy a ser súper transparente. Me preocupa que la metodología DONT, ¿no es cierto?, pueda ser negativa hasta cierto punto. De hecho, va a hacer que esa polarización se exprese. Pero puede Van a haber también, dos grandes fuerzas sin ningún contrapeso o fiel de la balanza. Puede ser también que en una de esas, en 80, tengamos noticias que no nos gusten a nosotros. Y entonces es un riesgo altísimo. Hasta por eso, Carlos, usted necesita una contraparte sociedad civil que en determinado momento pueda contener el proceso constituyente desde la lógica de lo correcto, desde la lógica de la necesidad de cambiar. Enseguida vamos a compartir y a desagregar. Es que a mí realmente me contagia y me motiva ver el involucramiento de Rudy Hidalgo cuando le tocan este tema, se enciende. O sea, pocas veces la he visto hablar con la vehemencia, ¿ya? Y con la pasión que ha hablado hoy, ella que es una persona muy serena y sobre todo muy cerebral. Pero previo a concluir el bloque, quiero compartir una opinión de alguien que fue, a mi juicio, y lo dije en esa época, el mejor asambleísta de Montecristi, Pablo Lucio Paredes, que quizá porque sirvió poco su extraordinario aporte, no es partidario ahora de una asamblea constituyente. Escúchenlo, lo dijo recién en Políticamente Correcto. Lo importante es resolver los problemas reales del Ecuador y yo estoy convencido que si bien es cierto la constitución de Montecristi es muy mala, yo creo que podemos avanzar en el mundo real en resolver los problemas sin necesitar en este momento una constituyente. Para eso obviamente hay que dialogar, hay que ponerse de acuerdo, hay que estar claros en cuáles son los problemas y las soluciones, pero yo creo que en el Ecuador debemos poder hacerlo de esa manera. Las inquietudes quedaron planteadas de mi parte en el bloque anterior. ¿Qué diría usted frente a ellas? Bueno, Carlos, son tantas las que mencionó hace un momento, pero lo que le puedo decir primero, lo que hemos venido enfrentando y los resultados que hemos tenido, por ejemplo, en narcotráfico. Usted hablaba sobre la ayuda internacional. Esta cooperación ayudó a incautar 10 toneladas de droga en aguas internacionales con información que salió de Ecuador y que articulamos con los Estados Unidos para poderlo incautar, droga que ya llegó al país y fue entregada a las autoridades. Misma información que hemos trabajado como Ecuador con Estados Unidos, una fuerte incautación de armamento que venía hacia el país. No nos olvidemos que siempre la gente ha dicho que hay que cuidar las fronteras, que entre los dos países vecinos ingresaban las armas y nadie se pensó que podría venir por agua. Nosotros ya teníamos esa investigación en marcha y pudimos hacer una gran incautación gracias a la cooperación que tenemos con los Estados Unidos. Ya que usted comienza por allí, ¿qué posibilidad hay de que esa cooperación puntual, que en este caso sirvió en conjunto para incautar 10 toneladas, a corto plazo, dentro de poco, por un lado usando un acuerdo que avanzó Guillermo Lasso con los Estados Unidos, por otro, el sí que creo que se viene a lo de bases militares y otros temas después de 2 semanas? Ustedes les digan, ¿por qué no desplazan una flota similar en otra dimensión frente a nuestros mares como la que han puesto en Venezuela, sin portaaviones ni nada de eso? 3 o 4 buques de ese tipo. ¿Podría ser? Todo puede ser, Carlos. Definitivamente yo creo... ¿Partidario de esa idea? Definitivamente, en aguas internacionales, bienvenido. Que vengan bases que ayude a la seguridad del país, por supuesto. Hasta que lo de las bases se consoliden. Pienso en cooperación de 3 o 4 buques que no sean solamente guardacostas, de esa envergadura, de ese alcance. Carlos, Estados Unidos y muchos países más nos ven a Ecuador como un país que está liderando la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo.
Lo hemos notado, nos lo han comentado y eso es importante. Significa que tenemos el mismo objetivo con los países europeos y Estados Unidos. Pero yo no veo el volumen de cooperación correspondiente con esa declaración tan halagadora para nosotros. Es que, Carlos, la ayuda no es que yo tengo que decirle que hay 300 millones que nos hayan entregado a nosotros. La ayuda son en las operaciones, en lo que venimos trabajando y no solamente los resultados a corto plazo, sino todos los resultados de las investigaciones que están avanzando para poder atacar el crimen a su más alto nivel. Pero si es así, vamos al otro que mencionaba. Si hay tanto esfuerzo, tanta captura, tanto bloqueo, tantos golpes contundentes, ¿por qué siguen habiendo tantas muertes violentas y vamos a batir el récord este año? ¿Quiénes están muriendo las muertes violentas? El presidente que esta mañana están matando entre ellos, bonito consuelo. No es consuelo. Carlos, ¿qué significa eso? Definitivamente, y estamos trabajando para bajar las muertes violentas. Las operaciones que más adelante, me imagino, vamos a conversar, lo que estamos haciendo en Guayaquil, en Durán y en otras provincias, es para disminuir esto, definitivamente. Pero funciona en esos sitios. A nivel nacional el indicador crece. No, Carlos, porque también estamos trabajando, esta misma semana dimos golpes en Esmeraldas, dimos golpes en Manabí, dimos golpes en Pichincha, y son estructuras completas que estamos desarticulando, no pedazos, estructuras completas. La de Quito fue la estructura completa de los Lobos. ¿Quién se metió antes con los Lobos? Nadie se metía con los Lobos. Agarramos a su cabeza el gordo Arturo con toda la estructura. Recuerden los videos al salto del CCI en Quito, las muertes de muchas personas, más de 60 y pico de muertes a cargo de ellos. Eso es lo que estamos haciendo y es la forma correcta en la cual tenemos que trabajar. El país lo reconoce, lo agradece, pero a la vez se pregunta ¿por qué no es suficiente? Es decir, el presidente decía esta mañana, están matando entre ellos. Si con eso se eliminaran o se redujeran, sería formidable. No, se reproducen. Baja el nivel 1, pasa el nivel 2 que asciende a nivel 1, el 3 asciende a nivel 2. ¿Por qué no es eso, Carlos? Porque nosotros estamos atacando la economía. Y la economía criminal es el primer punto para poderlos debilitar. Le voy a dar un ejemplo rápido. Los choneros. Atacamos su economía, su estructura y su economía criminal. ¿Cómo quedaron los choneros? Totalmente desestabilizados. Es lo que está pasando ahora. Es por eso que tienen un ataque de los lobos a ellos, porque no tienen cabeza, no tienen estructura y poco a poco se están acabando. Ahora, yo entiendo su parte. Su parte es atacar el efecto. ¿Cuándo atacan las causas? Usted bien hablaba, y para mí es novedad de que vinieran armas por mar, yo creo que principalmente era por tierra, de que están bloqueando la entrada de armas. Pero ¿por qué no impedir la entrada de droga en la frontera norte? Hasta ahora no se consiguen avances en eso. Le voy a decir que sí hay avances. Por ejemplo, antes usted tenía las contaminaciones en los puertos o en las vías. Hoy, si usted ve los indicadores, las capturas han bajado en los puertos de destino. ¿Por qué? Porque no están contaminando ya en nuestros puertos, están contaminando en aguas internacionales. Estas 10 toneladas que se incautaron son droga que dejan en el mar con GPS, etcétera, con boyas para que lo puedan los barcos recoger, llevárselos y previo a llegar a puerto de destino la vuelven a botar. A ese nivel de sofisticación han llegado ya. Producto del esfuerzo y del trabajo que hemos realizado en el Ecuador para que la contaminación no pueda ya no es que la lancha que sale va y acodera en alta mar con un buque grande. No. Y se da el trabajo de recoger bulto por bulto. Exactamente. Ese es, y por eso son esta operación que llegamos de las 10 toneladas y muchas operaciones que han pasado de esta misma forma. Yo decía, antes de comenzar la grabación, le preguntaba al ministro si esta referencia de él es de hoy. Eloy Alfaro Esmeraldas. El bloque de seguridad a través de Policía Nacional y Fuerzas Armadas ejecutó un operativo en este cantón donde prendió 2 individuos parte del grupo armado autodenominado Los Chechenos, presuntamente disidentes de la guerrilla Urias Rendón, que operaba en las parroquias La Tola, Olmedo y Cuerval del cantón de Eloy Alfaro, amedrentando y extorsionando a la población, además de cometer secuestros, asesinatos y tráfico de drogas y armas. ¿La guerrilla ya está aquí? No, esos son los disidentes que vienen, así como cogimos los disidentes en Buenos Aires de Oliver Sinisterra. Ese es el ataque que estamos haciendo contra estas bandas. ¿Qué pasó en Esmeraldas? Comenzamos a tener un incremento en muertes violentas. Organizamos una operación y agarramos al líder de esta organización, que no está el nombre ahí, que es alias Baby, tengo el nombre apuntado, que fue capturado con el resto de personas que participan en esta estructura. Por eso le decía lo importante de ¿qué? De investigar y atacar la estructura completa. Eso para nosotros es fundamental para agarrarla de pies de cabeza. Hace unos días atrás yo le había dicho a la prensa, puede haber un sicario por ahí, pero lo que le puedo asegurar al sicario es que vamos a dar con su líder y lo vamos a coger y lo vamos a traer preso y probablemente lo vamos a extraditar. Y eso es lo que estamos cumpliendo. Y uno de los retos que le cae enseguida al general Villarruel o Villarreal. Villarruel. Disculpe la confusión general. Esta noche, en el momento que está transcurriendo el programa, es la llamada rodada del terror. El año pasado terminó en graves conflictos.
se aprovechan muchos delincuentes y agitadores del hecho de que hay miles de motociclistas que salen a pasear por Halloween o a recorrer la ciudad para bloquearla en unos casos, para asaltar en otros casos, para parapetarse en otros casos. ¿Tienen precauciones especiales ustedes? Sí, efectivamente, hoy el bloque va a trabajar en el tema de la rodada del terror. Hemos destinado personal militar y policial que va a estar en distintos puntos de la ciudad, y no solamente de Guayaquil, sino también en Durán, donde van a ser en policías más de 600 policías destinados a esta operación. Entiendo que por parte del tránsito, la agencia de tránsito, también va a haber personal, lo cual es correcto que participen. Coordinaron con la ATM. Que vengan, aleluya, que se presenten, es bienvenido, y es lo correcto. Todos debemos estar articulados para poder hacer una operación correcta y dirigido a que no haya ningún problema esta noche en Guayaquil. No quiero pedirle detalles que puedan atentar contra el éxito del operativo, ni es que he visto mucho Hollywood, pero parte de lo que hace la policía de Nueva York es infiltrarse en la rodada como motociclistas disfrazados de Halloween. ¿Han pensado en eso también? Se ha pensado en muchas cosas, Carlos. Cosas que tienen que resultar en el trabajo que se va a hacer en la noche de hoy. Como le dije, estamos todos articulados, no solamente eso, Gobernación también está participando con el intendente, los comisarios. Vamos a estar en una noche larga de trabajo para que no tengamos problemas. Recomendación para el público que nos está oyendo, son 10 y 20 más o menos a esta hora en Guayaquil. Que se hagan a disfrutar de su noche de forma tranquila. Hemos venido trabajando todos estos días en la operación Guayaquil que estamos llevando a cabo. Salgan por lo que hay hoy. Carlos, yo no creo que la gente tenga que tener miedo y estar encerrado en sus casas por algo que nosotros como fuerza pública tenemos que cumplir, que es tener la tranquilidad para que los ciudadanos salgan. A propósito de esto, aquí estrenaron también simultáneamente lo de Durán, un operativo que se llama Tregua Cero en Guayaquil. Lautaro Andrade de Noticias 7 lo resume así. Guayaquil Cero Tregua es el nuevo operativo que el bloque de seguridad implementa en Guayaquil y Durán contra el crimen organizado. Para ello se movilizó a 7.000 militares y policías que tienen como objetivo reprimir el delito. Esta nueva estrategia, que ya se empezó a ejecutar en los 12 distritos de las ciudades guayacenses, contempla la integración de la capacidad operativa de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas. Equipos de inteligencia buscarán objetivos de alto valor, mientras que habrá más esfuerzo en la incautación de armas, explosivos y objetos robados. El operativo conjunto informaron que continuará con patrullajes permanentes, acciones focalizadas y no tiene fecha de caducidad hasta reducir los delitos, para luego expandir el plan hacia el resto del Guayas. Esto último es interesante, tiene fecha de inicio pero no de finalización. Definitivamente. ¿Por qué debemos poner una fecha de finalización? Aparte, ¿por qué debo anunciarlo? ¿Hasta cuándo vamos a estar haciendo esta operación? Nosotros tenemos objetivos, el cual tenemos que no solamente los checkpoints, que es lo que usted acaba de ver, los puntos de control, sino operaciones especiales que estamos llevando hoy en todo el país, pero principalmente en estas dos ciudades, donde tenemos una lista de objetivos, el cual tenemos que encontrar a estos objetivos. Sí llama la atención el timing. ¿Por qué después de controlar el paro provincial de Imbabura? Bueno, tenía gran cantidad de personal que estaba en la provincia, nosotros estábamos también allá, y desde ese lugar planificamos ya la operación que venía para Guayaquil. Esto comenzó semanas antes que termine la paralización de Imbabura, comenzamos a trabajar con las fuerzas en cuál iba a ser el plan. Empecemos con qué quiere decir que hay que revisar el sistema de justicia constitucional más allá de las puntualizaciones que hizo. Creo que uno de los defectos de la constituyente de Montecristi fue, primero, haber traído gente que ni en su país conocen, esta serie de profesores españoles que vinieron al final, porque esta gente en la constituyente se dedicó a discutir cualquier cosa menos la Constitución. Como llegaba el tiempo de aprobarla, ya no hubo cómo, se trajo gente de otro lado, y esa gente nos vino a trasplantar cuestiones y modelos que nunca se habían aplicado en Ecuador y que de algún modo desdecían de lo que ya había avanzado Ecuador en materia de justicia constitucional, fundamentalmente a partir de las reformas del año 95 que dan vía y vida al Tribunal Constitucional. O sea, entonces, lo constitucional aquí es un injerto que termina siendo un engendro. Tomamos de España, Eso por ejemplo, una cantidad de cosas. esta cuestión de la consulta de constitucionalidad. Antiguamente, ¿qué pasaba? Cualquier juez de cualquier materia y en cualquier caso, si al resolverlo
encontraba que una norma que tenía que aplicarse a los hechos del caso era contraria a la Constitución, no tenía por qué suspender el proceso y elevar en consulta Correcto. esa duda de constitucionalidad, Simplemente- sino que inaplicaba la norma, Correcto. remitía el informe y el Tribunal Constitucional lo resolvía en instancia definitiva. Hoy no, fotocopiamos el modelo español y dijimos no. Ahora tiene que ser solo la Corte la que tenga la última palabra, entonces cualquier juez hoy que tiene una duda de constitucionalidad tiene que suspender el proceso y esperar a que la Corte le consulte. ¿Cuál Eso fue la finalidad de eso? ¿Querían un organismo superpoderoso como el que finalmente existe? Sin lugar a dudas, claro, concentrar en esta figura de la Corte Constitucional la última palabra. ¿Y por qué ¿no? concentrar evitar- tanto poder allí en una corte que no tiene juicio político? Porque en algún punto el sistema de control que teníamos hasta el año 98, que era una Tribunal de especie de Garantías control Constitucionales. mixto, difuso y concentrado, hacía que en muchas ocasiones los criterios de los jueces pudiesen ser divergentes. Entonces, lo que para usted, juez Carlos Vera, era inconstitucional, probablemente para mí, en un caso Pero análogo, no era también no lo por era. convertir a la corte en el organismo candado del Efectivamente. diseño de Entonces, constitución que claro, estaban haciendo. Entonces, ahí no solo que vimos España, sino que nos fijamos en Colombia, porque Colombia era, con la Constitución 91 allá, era en su momento, y en esos años, 2007, 2008, el gran ejemplo a seguir en materia de justicia constitucional. Entonces nos dio la gana de cambiar de tribunal a corte, para que la corte ahora, así como la colombiana, maneje, por ejemplo, otra cosa, que es el sistema de selección y revisión de sentencias de garantía jurisdiccional, que ahora hace que la corte actúe como un órgano de verdadera tercera instancia y que cuando quiera decida sobre un caso que ya se cerró. Aclarado ese antecedente. Y trajimos la tutela contra sentencias, que no había. Que acá le Además, pusimos de nombre Acción Extraordinaria de Protección. Aclarado ese Indudablemente antecedente. fotocopiando Venezuela y Bolivia también. ¿Qué mantendría de ese A ver, sistema de justicia Yo, constitucional? en principio, sí discrepo de la idea presidencial de transformar la Corte en sala. Esa experiencia ya la vivió Ecuador, hay que recordar. Por eso creo que para debatir un tema de constituyente hay que revisar un libro de historia y hay que abrir las reformas constitucionales que ya se han aprobado. Ecuador la tuvo en el año 92, de hecho del 92 al 95, pervivieron paralelamente Sala Constitucional en la entonces Corte Suprema de Justicia y Tribunal de Garantías Constitucionales, que era un órgano básicamente ¿Por de qué le adorno, parece ¿no? malo el experimento? Porque a la larga hoy tenemos, por ejemplo, el sistema de acción extraordinaria de protección. Una de las dudas que yo plantearía es, si vamos a transformar la Corte en sala, ¿cómo va a ser esa sala para hacer un control de constitucionalidad de las decisiones judiciales que también se dictarían por sus Antes pares? no cabría hacerse otra pregunta. Primero cuéntenme cómo piensan integrar esa sala de lo Efectivamente. constitucional para la va a saber nombrar si que el es Consejo mejor. de la Judicatura Exacto. de Godoy. Desastre. No, muchas gracias. Peor. No, muchas Correcto. gracias. Entonces, me parece que debiéramos aceptar que Ecuador tiene una costumbre, una sana costumbre, al menos desde la Constitución del 67, si la memoria no me falla, de tener sistema de órgano especializado, tribunal, corte constitucional o como usted le quiera llamar, para hacer control de constitucionalidad. ¿Qué creo yo que hay que hacer? 3 cosas en la constituyente. Manteniendo el régimen, si no quiere llamarle corte, no le llame, llámele tribunal, llámele como quiera. Ya. Hay que hacer 3 cosas. Primero, modificar el sistema de integración de los miembros de esa corte, sala o tribunal. Luego, establecer claramente un régimen de responsabilidad. Si no es administrativa, como pasa en Colombia, porque por ejemplo en Colombia la Corte Constitucional no es un órgano intocable y extrapoder como sí pasa acá. La Corte Constitucional es parte del Poder Judicial, entonces se somete al control de lo que allá se llama el Consejo de la Magistratura. Pero no aquí Consejo tiene de la control Judicatura. político tampoco. No, sí tienen ante el Congreso. Que pueden ser destituidos. Pueden ser también. A ese nivel. Efectivamente. Entonces, ¿Restablecería eso aquí? Yo sí, el Tribunal Constitucional lo tuvo. La gran pregunta es, ¿cuántos juicios políticos llevaron a la destitución o censura y destitución de algún vocal del Tribunal Constitucional aparte de esto? Ok. Esa es la respuesta. ¿Y el tercer cambio que haría es cuál? Régimen de responsabilidad con un juicio político, causales bien delimitadas. Y lo tercero, morigerar, revisar abiertamente las competencias de la Corte. Son excesivas. Lo colocan ya no como un órgano de justicia constitucional, sino como un órgano de verdadera política constitucional. Yo retiraría la facultad de hacer control previo o esto de emitir el dictamen de admisibilidad en acusaciones constitucionales contra el presidente. Fue un error y lo vimos en el año 2023.
más allá de que yo creía, y mucha gente discrepó conmigo en eso, que había algo de fundamento político, no penal, respecto del juicio de Lasso, pero creo que estamos viendo que esa facultad le convierte a la Corte en un actor político. Retirarle la atribución de calificar la procedencia o no en ciertos casos de la famosa muerte cruzada, por ejemplo, arrogación de funciones. Creo que no hace falta que la Corte haga control de constitucionalidad de los decretos de estado de excepción, al menos no en todos los casos. Me parece que hay que, en el ámbito de las garantías jurisdiccionales, retirar la posibilidad de que la Corte resuelva acciones extraordinarias de protección contra fallos ejecutoriados de las garantías jurisdiccionales. Todo eso funcionaría y mejoraría. Adelgazaríamos tremendamente. Pero también si el origen de su nominación es otra. Ese es el tercer punto. El tercer punto que yo le decía, que era el primero, es la modificación del sistema de integración. Yo no sé por qué nos metimos en esta novelería constitucional en 2007 de cambiar el sistema de integración. Hoy es un proceso totalmente cerrado. Entonces, si usted no tiene padrino, no se va a bautizar. Depende de la comisión seleccionadora. No solo eso. Primero depende de que usted pueda ser incluido en una terna o en una lista postule alguna de las del presidente, de la legislatura y de la función de transparencia y control social, que siempre está al vaivén de la política. Ni siquiera la Corte Nacional propone miembros. Antiguamente, ¿cómo estaba integrado el Tribunal Constitucional? 9 vocales. Esos 9 vocales eran electos por el Congreso. Pienso que esa facultad debe volver a manos del Congreso. No debe seguir esta comisión calificadora. Mi maestro y amigo fue parte de esa comisión calificadora, así que vi de cerca 2 procesos, no uno, y con las complejidades y vicisitudes que esos procesos abarcan. De hecho, por eso él se bajó del último proceso, porque francamente la cosa era inaguantable. Vuelva al Congreso, efectivamente, vuelva al Congreso con un sistema de ternas. ¿Por qué? Porque en el momento en que usted tiene terna, primero al que envía la terna le puede hacer responsable del buen o mal desempeño de ese nombrado. Entonces, una del Ejecutivo, una del Parlamento, una de la Corte Nacional o Suprema, otra de los gobiernos descentralizados, como era antes, otra de los trabajadores, sindicalistas, etcétera, otra de los gremios productivos y del sector empleador. No, gracias a la academia en esto. ¿Por qué? ¿Por qué los deja fuera? No, muchas gracias. ¿Cuántos académicos integraban la Corte Constitucional de 2019 acá? Varios. Uy, lo sacamos de, no voy a mencionar las universidades, sabemos a quiénes nos estamos refiriendo y cómo nos fue con los académicos. Yo valoro mucho. Por un gobierno que creyó que eran independientes y terminaron siendo correístas. Respeto profundamente a mis amigos y colegas académicos, pero creo que los académicos a la academia, porque si bien leen, estudian, dan clase, muchos de ellos escriben, creo que para ser juez constitucional no solamente se requiere conocer libros, estudiar, es parte de aquello, por supuesto hay que tener la formación, pero nos falta el otro lado, y eso es en parte lo que muchos, yo me incluyo, hemos criticado de esta Corte, la falta de experiencia en lo profesional. ¿Cuántos de los miembros de la Corte? Exactamente. ¿Cuántos de ellos se han redactado un pedido de medidas cautelares, una acción de protección, han intervenido en audiencia o han pisado siquiera un complejo judicial en su vida? Entonces, muchas gracias, tuvimos experiencia, ya le dimos oportunidad a la academia y el resultado no ha sido del todo satisfactorio. Por primera vez escucho con amplitud lo que Ismael Quintana propone para lo que él denomina el sistema de justicia constitucional. Y a más de uno va a sorprender, a mí también. En alguna otra entrevista vamos a desagregar cada uno de sus puntos de vista. Pues sí, porque quiero avanzar. Y es recurriendo a una opinión que recién emitió también para WQ Noticias Ramiro Rivera. La constitución del correísmo es la más rígida que se puede haber conocido. Tiene más candados que la constitución de Pinochet. La constitución de Pinochet en Chile lo reformaron casi en 125 artículos durante el régimen de Ricardo Lagos. Por eso se explica que los chilenos, cuando el presidente Boric quería poner una constitución parecida a la del bolivarianismo, los chilenos le rechazaron en 2 ocasiones, porque ya no es la constitución de Pinochet, sino que ha mutado a una constitución moderna. ¿Por qué no enmiendas? Porque los candados que nos pusieron desde el 441 al 444 señala que las enmiendas deben ser solo cuando no topa usted la estructura general del Estado. Y las reformas
requiere el paso por el Parlamento y una consulta popular. Aquí hacemos una pausa para decirte que agradecemos mires nuestros videos, y que no olvides darle like, y suscribirte a @OnePlusAds, para recibir nuevos contenidos diarios.